Se rieron cuando mi cuñado avergonzó a mi hijo en una fiesta de cumpleaños. Luego mi esposo intervino. Saqué la prueba y nadie en ese cuarto pudo seguir fingiendo. Mi madre se rió en mi cara mientras yo tenía cloro bajo las uñas y ajo en el cabello. Ese fue el momento en que dejé de ser su hija. No lloré, no grité, no aventé el trapeador por el piso de la cocina, lo cual, siendo honesta, sí pensé hacer. Solo me quedé ahí parada en una casa que olía a cóctel de camarones y pine sol, usando un delantal que no había elegido, y miré su risa de la manera en que uno mira algo que solía ser hermoso, como una pintura que se pudrió. Luego sonreí, apoyé el trapeador contra la pared, agarré mi bolsa y salí por la puerta principal. Una hora después, mi hermana Madison me llamó llorando tan fuerte que no podía formar oraciones completas. Emily, ¿qué le hiciste? Ay Dios, ella está... Mamá está... Podía escuchar a mi madre de fondo. El sonido de su voz no era duelo, ni siquiera era enojo. Era el tono agudo y quebrado de alguien a quien le acaban de arrancar el guión de las manos a mitad de la actuación, frente a la única persona a la que había estado tratando de impresionar. Dejé que Madison terminara de llorar. Luego dije, no hice nada, Maddie. Me fui a casa. No me creyó. Tenía toda la razón para no creerme, porque lo que entró por esa puerta principal a las 4:17 p.m. un sábado, mientras yo estaba sentada en mi departamento preparando té, no era nada, era la verdad. Y la verdad, cuando finalmente aparece, no toca la puerta. Me llamo Emily Carter, tengo 31 años, manejo a 37 empleados en 4 estados. Superviso contratos de logística que valen aproximadamente $42 millones al año, y reporto directamente al director regional de uno de los sistemas de carga más grandes de la costa este. Este sábado pasado, mi madre me entregó un trapeador y me dijo que limpiara las manchas cerca de los zócalos. Quiero dejar algo claro antes de seguir. No les cuento esta historia para que sientan lástima por mí. No soy el tipo de persona que necesita que un extraño en internet valide lo que vivió. Se las cuento porque pasé 28 años siendo la responsable, la capaz, la que siempre estaba ahí. Y durante 28 años, mi familia trató mi competencia como una molestia personal, como si el hecho de que yo pudiera con las cosas significara que ellos nunca tendrían que hacerlo. Este fin de semana fue la última vez que usaron esa lógica en mi contra. Déjenme retroceder. Mi hermana Madison cumplió 25 años el sábado. Ella es, contando con toda justicia, la hija favorita. Es hermosa de esa manera que detiene las conversaciones, y es encantadora de esa manera que hace que la gente quiera darle cosas. Tiene un trabajo de medio tiempo como consultora de redes sociales, que mis padres describen a sus amigos de la iglesia como trabajo de marca, lo cual técnicamente no es mentira. De la misma manera en que llamar arte a las pinturas de dedos de un niño pequeño técnicamente no es mentira. Nunca le he guardado rencor a Madison por ser más amada. Hice las paces con esa aritmética antes de irme a la universidad. Con lo que no pude hacer las paces, de lo que había estado acumulando evidencia en silencio durante más de una década, era la forma en que mis padres me usaban. Yo era el cajero automático. Yo era la que arreglaba las cosas. Era a quien llamaban cuando el techo goteaba, cuando el carro necesitaba frenos nuevos, cuando las cuentas médicas de mi abuela dejaban de tener sentido, no porque me lo pidieran, sino porque lo asumían, de la manera en que uno asume que un martillo va a estar donde lo dejó. Tenía 24 años cuando les transferí a mis padres $3,800 para cubrir un pago de impuesto predial que habían olvidado durante 2 años. Mi madre me agradeció diciendo, «¿Qué suerte tienes de no tener que preocuparte por el dinero?» Tenía 26 años cuando manejé 4 horas un domingo para ayudar a mi padre a mudar muebles a una bodega porque se había lastimado la espalda, y Madison tenía un brunch. Tenía 28 años cuando pasé 11 días al teléfono navegando los reclamos del seguro complementario de Medicare de mi abuela porque la oficina de facturación seguía mandando cartas que mis padres no podían entender. 11 días. Lo hice desde cuartos de hotel en 3 estados diferentes mientras manejaba el lanzamiento de un contrato en 2 de ellos. La versión de mi familia de la historia es que soy capaz y la gente capaz ayuda. Mi versión es que nunca me lo pidieron, me lo asignaron. Hay una diferencia, y la diferencia es si tienes la opción de decir que no. Nunca dije que no. Ese fue mi fracaso, no el de ellos. Lo sé. No les cuento esto para que los culpen de todo. Se los cuento para que entiendan lo que significó el trapeador. No era solo un trapeador. Era toda la historia acumulada de cada vez que aparecí y me entregaron algo pesado sin que me dieran las gracias. Y siempre aparecía porque así me habían entrenado a hacerlo. La fiesta fue idea de mi madre, obviamente. 50 invitados, una carpa rentada en el patio trasero, aperitivos servidos, una cena completa, un pastel personalizado. Lo planeo de la manera en que la gente planea las cosas cuando no son ellos quienes van a pagar o producirlas. Con lujo, con confianza, con ese tipo específico de energía que solo llega cuando las consecuencias son de alguien más. Me llamó 6 semanas antes. Vamos a hacer los 25 de Madison. Necesito que vengas el viernes para ayudar a organizar. ¿Qué significa ayudar?, pregunté. Solo organizar, Emily. No hagas de esto un problema. Reservé un hotel en mi antiguo pueblo natal. Despejé mi calendario del fin de semana y le dije a mi asistente que no estaría localizable. Manejé 3 horas en tráfico el viernes por la noche con 2 contenedores de Tupperware de ensalada que había preparado después del
trabajo porque sabía que la idea de mi madre de organizar y la mía eran diferentes, y quería contribuir con algo real. Debía haberlo sabido solo por la reservación del hotel. El hecho de que había reservado un hotel, en lugar de asumir que me quedaría en la casa, decía todo sobre la temperatura de esa familia antes de que un solo plato se ensuciara. El viernes fue así. Llegué a las 7:00 p.m. y descubrí que mi madre había pedido suficientes comestibles como para alimentar a un restaurante, pero no tenía absolutamente ningún plan de preparación. La carpa estaba puesta, las sillas rentadas estaban apiladas en el garaje, y toda la carga de cocinar estaba sentada en el mostrador de la cocina como algo vivo esperándome. ¡Ay, qué bueno! ¡Ya llegaste!, dijo mamá, como si yo fuera una solución que finalmente había llegado. Papá estaba en su sillón reclinable viendo baloncesto universitario. Madison estaba en FaceTime con una amiga en la sala, riéndose de algo en su teléfono. Me quedé parada en la cocina y miré 9 kilos de camarón crudo, 4 pollos enteros, 3 kilos de pasta y aproximadamente $40 de hierbas que iba a tener que averiguar qué hacer con ellas. Empecé a cocinar a las 7:30 p.m. Cerca de las 9:00, le pregunté a mi madre si podía pelar los camarones mientras yo reducía la salsa. Estaba sentada en la mesa de la cocina con una copa de Chardonnay y una revista de crucigramas. Miró los camarones, me miró a mí y luego dijo, mis uñas, y volvió a su revista. Pelé los camarones. Cerca de las 10:30, Madison pasó buscando un bocadillo. Abrió el refrigerador, examinó su contenido durante 30 segundos, lo cerró, abrió un gabinete, encontró galletas y se fue. No miró las 4 sartenes que tenía funcionando simultáneamente. No me dijo nada. Lo más cercano que tuvimos a una conversación fue cuando se detuvo en la puerta camino a salir y dijo, ¿huele un poco a ajo aquí? Y dije, sí. Y ella dijo, y se fue caminando. Terminé a la 1:00 a.m. Nadie ayudó. Nadie se ofreció. Mi madre entró una vez para cambiar la música. Mi padre se rellenó su propio vaso de agua de la llave en algún momento y dijo, huele bien. Madison se fue a dormir a las 10:30. Yo dormí en el cuarto de huéspedes, que todavía tenía un ventilador de techo roto del que le había hablado a mi padre hacía 3 visitas. El sábado empezó a las 7:00 a.m. Mamá tocó mi puerta. Emily, hay que servir las charolas de camarón en platos. Y necesitamos barrer los pisos antes de que pongan la carpa con las sillas. Me quedé ahí acostada exactamente 4 segundos, sintiendo algo que solo puedo describir como el sistema de alerta temprana de una persona que está a punto de tomar una decisión que ha estado posponiendo durante años. Luego me levanté, serví los camarones, barrí los pisos. Planché el vestido de Madison porque la boutique lo había mandado un poco arrugado, y mi madre me había hecho notar este hecho con la urgencia de alguien reportando un colapso estructural. Aspiré la sala, planché los manteles, arreglé las flores que mi madre había pedido de una florería en floreros que había comprado en Home Goods y dejado todavía envueltos en papel de China sobre el mostrador. Cerca de las 10:08 del sábado en la mañana, mi madre agregó 3 cosas más a mi lista, sin levantar la vista de su teléfono. El baño de huéspedes necesitaba toallas de mano nuevas del closet de blancos. Los centros de mesa tenían que moverse del garaje a las mesas de la carpa antes de que pusieran las sillas. Y si podía hacer algo con la mancha en la puerta corrediza de vidrio porque se iba a ver en las fotos. Hice las 3 cosas. La mancha era desde adentro, lo cual significaba que alguien había presionado una mano contra ella desde dentro de la casa, lo cual significaba que había estado ahí toda la semana, lo cual significaba que nadie la había notado ni le había importado hasta el momento en que se convirtió en mi trabajo arreglarla. A las 11:00, mi prima René me mandó un mensaje. ¿Estás en casa de tus papás? Voy a pasar antes de la fiesta. ¿Necesito recomendaciones de vino? Le dije que sí estaba ahí. Dijo, ¡ay, qué bueno! Nos vemos en unas horas. Va a estar tan divertido. No le dije que estaba usando guantes de hule y tenía una mancha de Pine Sol en el antebrazo. Solo puse el teléfono de vuelta en el bolsillo del delantal y terminé la puerta. Para el mediodía, había estado trabajando durante 17 horas a lo largo de 2 días. Me dolía la espalda. Tenía un corte superficial en el pulgar de un cuchillo que había estado usando demasiado rápido. Olía a cocina francesa y producto de limpieza industrial al mismo tiempo. Madison bajó las escaleras en una bata de seda a las 11:45 a.m. Se sirvió café, se sentó en la isla de la cocina y empezó a desplazarse por Instagram. No dijo gracias. No preguntó si necesitaba algo. Me veía trabajar de la manera en que uno ve la televisión, vagamente, distraídamente, como ruido de fondo. Al mediodía exacto, miré el piso que acababa de trapear, sobre el cual mi madre había caminado con sus zapatos antes de que secara, dejando huellas en la superficie mojada como un animal marcando territorio, y dije, muy en voz baja, ¿alguien me puede ayudar? El cuarto no estaba vacío. Mi padre estaba a 4 metros en el sofá. Mi madre estaba en la mesa de la cocina revisando la lista de invitados. Madison estaba a 1 metro a mi izquierda, con 2 manos funcionales y una agenda completamente vacía. Papá no levantó la vista. Madison siguió desplazándose. Mamá levantó la vista y luego se rió. Una risa de verdad, no nerviosa, no despectiva. Una risa genuinamente divertida.
Del tipo que significa que la persona encuentra la pregunta absurda en sí misma. ¿Ayudarte? Dijo. Cariño, eres la única que no tiene un trabajo de verdad. Madison sonrió con suficiencia. Volvió a su teléfono. Mi padre no dijo nada. Me quedé muy quieta por un momento. Algo que había estado funcionando en mi pecho durante años. Un zumbido bajo y continuo de obligación y culpa y esfuerzo. Simplemente se detuvo, como una máquina apagándose. Tienes razón, dije. Mi voz estaba completamente firme. Debería dejar de fingir que soy útil. Me sequé las manos en el trapo de la cocina. Me desaté el delantal. Lo doblé y lo puse en el mostrador. Emily. La voz de mamá tenía una cualidad nueva. No preocupación, no alarma. Solo el comienzo de una actuación. No seas dramática. Los invitados llegan en 3 horas. Agarré mi bolsa de la silla junto a la puerta. Me puse el abrigo. Emily. La voz de mi padre era diferente. De hecho, había volteado la cabeza. ¿A dónde vas? A casa. Mi madre me siguió hasta el porche. El aire afuera estaba frío y filoso y real. Recuerdo estar agradecida por eso. Si te vas, dijo, no te molestes en volver. Me di la vuelta y la miré. Me tomé mi tiempo para hacerlo. Lo suficiente como para que entendiera que no tenía miedo, que no lo sentía y que no iba a titubear. Eso es lo más generoso que has dicho en todo el fin de semana, le dije. Caminé hacia mi carro. Manejé exactamente 4 cuadras. Luego me detuve en una calle residencial y me senté un momento con las manos en el regazo y el motor encendido. No estaba llorando. Quiero dejar eso claro porque creo que la historia se sentiría más satisfactoria emocionalmente si lo estuviera, pero no lo estaba. Estaba calmada de esa manera particular que llega después de años de preparación. Cuando has ensayado un momento tantas veces que cuando finalmente llega, no te sorprende. Solo confirma lo que ya sabías. Levanté mi teléfono e hice una llamada. Victor Hale ha sido director regional de Hardwell Freight Systems durante 11 años. Antes de eso, pasó 7 años como analista de logística en una firma competidora, lo cual es relevante solo porque significa que entiende, a un nivel granular, lo que le cuesta a una empresa cuando una sola persona competente desaparece de un flujo de trabajo. Victor no es un hombre sentimental, es preciso y estratégico, y no le gustan las sorpresas. Me contrató hace 4 años después de ver mi presentación sobre optimización de distribución regional, y hemos desarrollado lo que describiría como una relación construida enteramente sobre respeto profesional mutuo y absolutamente nada de pretensiones. Había trabajado con Víctor lo suficiente como para saber que lo que estaba a punto de contarle le iba a llegar de manera diferente a como le llegaría a la mayoría de la gente, porque Víctor, a diferencia de mi familia, entendía exactamente y hemos desarrollado lo que describiría como una relación construida enteramente sobre respeto profesional mutuo y absolutamente nada de pretensiones. Había trabajado con Víctor lo suficiente como para saber que lo que estaba a punto de contarle le iba a llegar de manera diferente a como le llegaría a la mayoría de la gente, porque Víctor, a diferencia de mi familia, entendía exactamente quién era yo. Le conté todo. La llegada del viernes, las 17 horas, las charolas de camarón, los pisos, la sonrisa de suficiencia, la risa de mi madre, el trapeador. Escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, se quedó callado exactamente 4 segundos. Luego dijo, Emily, ¿tus padres son Harold y Patricia Carter? Se me cayó el estómago unos 15 centímetros. Sí, dije. ¿Por qué? Tu padre me llamó hace 8 semanas. Dijo que su hija trabajaba en Hardwell. Me invitó a la fiesta de cumpleaños de tu hermana para discutir el proyecto de suministros médicos. No me dijo que su hija eras tú. Me quedé sentada con eso un momento, dejando que se armara por completo en mi mente. El proyecto de suministros médicos era un contrato que la pequeña firma de consultoría de logística de mi padre había estado persiguiendo durante 6 meses. Valía aproximadamente $4 millones el primer año y representaría la cuenta más grande que jamás habían tenido. Mi padre lo había mencionado en Navidad, no a mí específicamente, solo al cuarto en general, de la manera en que mencionaba la mayor parte de su vida profesional como información transmitida a nadie y a todos. Yo no había hecho la conexión entre su búsqueda de ese contrato y mi empleador. Ni siquiera lo había considerado porque en la arquitectura mental de mi familia, mi carrera y sus vidas existían en universos completamente separados. Mi carrera era trabajo de computadora. Mi carrera era lo que explicaba por qué todavía no estaba casada y no tenía hijos, y por lo tanto, aparentemente estaba disponible para pasar los fines de semana trapeando pisos. Mi padre había descubierto que Víctor era mi jefe. Le había llamado a Víctor. Lo había invitado a la fiesta no para celebrar a Madison, sino para cortejar el contrato. Y su plan, ya sea que lo hubiera articulado conscientemente o no, era tenerme sirviendo comida en el fondo mientras él hacía networking en la mesa de la carpa. Yo era el servicio. Literalmente era el servicio. Emily, dijo Víctor con cuidado. ¿Estás bien? Estoy bien, dije. Estoy sentada en mi carro a 4 cuadras de la casa de mis padres. ¿Quieres que rechace la invitación? Miré la casa por mi espejo retrovisor. La carpa era visible desde donde estaba estacionada. Tela blanca contra el cielo gris de noviembre. Podía ver las luces que mi padre había colgado en el patio trasero. Lo había visto colgarlas desde la ventana de mi cuarto la mañana anterior, la única contribución que había hecho a toda la preparación del fin de semana. No, dije. Ve. Víctor hizo una pausa. ¿Qué te gustaría que diga? Nada específico.
Solo ve, sé tú mismo. Deja que la conversación pase naturalmente. Está bien, Víctor. Gracias por contestar. Emily, dijo, y su voz era cuidadosa y seria de una manera poco común en él. He trabajado con mucha gente. Eres una de las mejores que he tenido jamás. Lo que sea que haya pasado en esa casa, no toca eso. No respondía a eso. No iba a llorar en una calle residencial de mi pueblo natal por un cumplido de mi jefe. No estaba hecha para ese tipo de tarde. Le agradecí de nuevo y colgué. Luego manejé a mi departamento, preparé té y esperé. Quiero describir lo que pasó en esa fiesta, pero solo puedo contarles lo que me dijeron después. Primero Madison, luego mi prima Renee, luego, eventualmente, y de la manera más completa, mi tía Carol, quien nunca en su vida se ha guardado información que tuvo la oportunidad de compartir y quien me dio un relato completo con el entusiasmo de alguien que había estado esperando décadas exactamente por este desarrollo de la trama. Víctor llegó a las 4:15 p.m. con un traje azul marino. Es alto, de cabello plateado y se conduce con la autoridad tranquila de alguien que nunca necesita anunciar a qué se dedica, porque el cuarto se recalibra automáticamente a su alrededor. Trajo flores para la cumpleañera, le dio la mano a mi padre, se presentó con mi madre. Mi madre, hay que reconocerlo, entendió de inmediato que estaba parada en presencia de alguien importante. Todavía no sabía qué significaba esa importancia. Mi padre estaba encantado. Empezó a maniobrar a Víctor hacia la carpa para lo que claramente iba a ser una conversación casual preplaneada sobre logística de carga y eventualmente el contrato de suministros médicos. Según la tía Carol, quien estaba posicionada en una mesa a unos 2.5 metros de distancia y a quien voy a amar por siempre por esto, la conversación fue así. Mi padre, con la confianza despreocupada de un hombre que cree que las cosas van según lo planeado. Víctor, quería saber tu opinión sobre la expansión regional. Hemos estado haciendo un trabajo de consultoría que creo que se alinea bien con lo que Hartwell está haciendo en el corredor noreste. Víctor, Harold, tengo que preguntar. Tu hija Emily, ¿cuánto tiempo lleva con la firma de tu familia? Silencio. Mi padre. Emily, ay no. Emily no está con nosotros. Hace algo en envíos, creo. Está en Hartwell, de hecho. Víctor, sí. Ha sido mi reporte directo durante 4 años. Maneja nuestros contratos regionales más grandes. Manejé 3 horas hoy, Harold, porque me dijiste que tu hija trabajaba en Hartwell y asumí que ella me había invitado. Más silencio. El silencio específico y cargado de un hombre al que acaban de atrapar en tiempo real en la aritmética de su propio esquema. Mi madre, que se había acercado porque tenía un excelente radar social. Víctor, lo siento mucho. Obviamente ha habido un malentendido. Víctor. Patricia, quiero que sepas que hablé con Emily hoy. Me contó por qué se fue. Creo que deberías entender qué tipo de persona tienes en tu familia. Describió lo que yo hacía. No emocionalmente. Víctor no hace lo emocional. Clínicamente, los contratos, el alcance, la escala geográfica, los ingresos que manejaba, las cuentas que había construido, lo describió de la manera en que se lo describiría a una junta directiva. Factualmente, con precisión, con evidencia. La tía Carol dijo que la cara de mi madre hizo algo que nunca antes había visto hacer a una cara. Mi padre aparentemente encontró algo en el suelo cerca de sus zapatos que requería un examen extendido. Madison, que había estado lo bastante cerca como para escuchar, entró a la casa. Víctor se quedó exactamente 45 minutos. Fue educado todo el tiempo. Le deseó a Madison feliz cumpleaños. No comió nada porque la comida, cada charola, había sido preparada por la persona que no estaba ahí. Cuando se fue, le dijo a mi padre: mi oficina se pondrá en contacto sobre la llamada preliminar del suministro médico. Aunque debería decirte, Emily maneja nuestras aprobaciones de consultoría de proveedores. Ella es a quien tendrías que impresionar. Madison me llamó a las 5:03 p.m. La dejé timbrar una vez y luego contesté. Estaba llorando de esa manera específica en que llora cuando no está actuando para nadie, en silencio, sin adornos, solo sonido. La había escuchado llorar así exactamente 2 veces antes. Una vez cuando su perro murió en la universidad y una vez después de una ruptura de la que nunca habló del todo. Emily, ¿a quién llamaste? Mamá acaba de... Lo vio y se puso completamente pálida. Y papá solo está sentado ahí. Y ella está en el cuarto ahora y puedo escucharla llorando y no. ¿Qué hiciste? Le llamé a mi jefe, dije. Papá lo invitó a tu fiesta para venderle un contrato. Solo le dije a Víctor quién era yo. Silencio. No sabía, dijo Madison. Lo sé. Sobre el contrato, digo. No sabía que papá había hecho eso. Lo sé, Maddie. Otro silencio. La tetera se había quedado callada. El departamento estaba muy quieto. Emily... Lamento lo que dijo mamá, lo del trabajo. Debí haber... Está bien, no está bien. Estaba sentada ahí mismo y no dije nada. Debí haber dicho algo. Tenía razón. Debió haberlo hecho, pero no lo hizo. Y ahora estaba llorando en la cocina de una fiesta para la que yo había cocinado y limpiado, y yo estaba parada en mi departamento en calcetines, y algo había cambiado permanentemente de la manera en que un hueso cambia después de sanar. Ligeramente diferente de antes. Todavía funcional, pero cambiado. Duerme algo después de que se vayan los invitados, dije. Podemos hablar la próxima semana.
Colgué. Mi padre llamó 11 minutos después. Lo mandé al buzón de voz. Dejó un mensaje. No lo he escuchado. Esa noche, de regreso en mi departamento, le llamé a mi amiga Priya. Contestó al segundo timbrazo, que es exactamente lo que siempre hace, y le conté toda la historia de principio a fin sin parar. Cuando terminé, se quedó callada un momento. Luego dijo, con esa forma directa que tiene y que siempre he amado: Emily, cocinaste para 50 personas que ni siquiera saben cuál es tu puesto de trabajo. Lo sé. Tu madre se rió de ti. Lo sé. Y simplemente te fuiste. Simplemente saliste caminando. Sí. Y luego le llamaste a tu jefe. Sí. Otra pausa. Luego, necesito que entiendas que la mayoría de la gente no habría tenido la presencia de ánimo para hacer eso. La mayoría de la gente habría llorado en el carro y manejado de regreso y terminado la fiesta y pasado 3 días sintiéndose horrible por eso. Casi lo hice, dije. Pero no lo hiciste. No. Conocí a Priya desde hacía 9 años. Nos habíamos conocido en una conferencia de logística en Chicago, en mi segundo año en Hartwell, cuando las dos estábamos atrapadas en un panel terrible sobre implementación de blockchain en cadena de suministro, y se inclinó y susurró: esta es la peor hora de mi vida profesional. Habíamos sido cercanas desde entonces. Ella era, en muchos sentidos, la persona que entendía mi vida profesional con la especificidad que mi familia nunca tuvo, porque ella también vivía en ese mundo, porque sabía lo que significaba manejar contratos y personas y presiones que competían entre sí a través de múltiples zonas horarias, porque nunca, ni una sola vez, se refirió a lo que hacía como trabajo de computadora. Deberías dormir, dijo. Estoy bien. Cocinaste durante 17 horas y luego sostuviste una conversación con tu director regional en un carro estacionado. Deberías dormir. Tenía razón. Estaba dormida para las 10:30 p.m., que era la hora más temprana en la que me había ido a dormir en meses. 2 días después, el lunes en la mañana, recibí un mensaje de mi madre: Emily, creo que necesitamos hablar. Lo que pasó el sábado fue muy doloroso y vergonzoso para esta familia. Espero que puedas entender eso. Me quedé mirándolo un largo rato. Había estado esperando, sin saber que estaba esperando, alguna versión de este mensaje toda mi vida adulta, no la acusación. Ya había recibido muchas de esas. Había estado esperando sentir algo diferente a la culpa de baja frecuencia que siempre venía con la decepción de mi madre. Había estado esperando sentirme libre. Puse mi teléfono en el cajón de mi escritorio y fui a una llamada de las 9:00 a.m. sobre un cuello de botella de distribución en nuestro centro de Memphis. A la hora del almuerzo, le respondí al mensaje de mi madre con 3 palabras. Entiendo eso. Me respondió de inmediato. ¿Vas a venir en Navidad? Puse el teléfono de vuelta en el cajón. Quiero contarles que la historia termina con una confrontación dramática. Un ajuste de cuentas lloroso en la mesa de la cocina. Mi padre admitiendo lo que había hecho y lo que me costó. Mi madre reconociendo 28 años de trabajo invisible. Madison y yo teniendo una conversación de verdad. Nada de eso pasó. Lo que pasó es más silencioso. Y tal vez por eso, más permanente. Víctor me llamó el martes siguiente. Me dijo que la firma de mi padre había presentado una propuesta preliminar para el trabajo de consultoría de suministros médicos. Me dijo, como cortesía, y porque yo era la parte interesada en la aprobación, que quería que lo supiera antes de que la propuesta llegara a mi escritorio. Me preguntó si quería que me retirara del proceso. No, dije. La voy a revisar de manera justa. Lo hice. La propuesta estaba bien, no excepcional, pero competente. Hice 3 recomendaciones técnicas y la pasé al comité completo sin nota adjunta en ninguna dirección. Sin abogar, sin obstruir, solo mi evaluación profesional honesta, la misma que le daría a cualquiera. El comité la rechazó 2 semanas después, no por mí, porque el alcance estaba subdesarrollado y el modelo de precios tenía una falla estructural que la firma de mi padre no había considerado. No le llamé a mi padre para decírselo. No supe durante 3 semanas que había recibido el rechazo. Cuando me enteré, a través de la tía Carol, obviamente, aparentemente le había dicho a mi madre que Hartwell se había ido con alguien más. Todavía no le ha dicho quién era la parte interesada en la aprobación. Tal vez nunca lo haga. Tal vez ella lo descubra eventualmente, y ese momento será su propia cosa. Dejé de tratar de predecir sus revelaciones. La Navidad llegó y se fue sin mí. Les dije a mis padres en noviembre que tenía planes. No elaboré sobre los planes, que eran dormir hasta tarde, pedir comida tailandesa, ver 3 películas que había estado guardando, y hacer videollamada con mi amiga Priya en Londres, quien siempre prepara vino caliente, y me dice que mi familia es salvaje de una manera cálida y cariñosa, que me hace sentir mejor sobre todo. Mi madre me mandó un mensaje la mañana de Navidad. Te extrañamos. La casa está silenciosa. Mi padre me mandó un mensaje en la tarde. Espero que estés bien, M. Madison me mandó un mensaje a las 10:00 p.m. con una foto de la mesa de postres. Luego otra foto, solo su cara, un poco sonrojada, sosteniendo una copa de vino. Luego una nota de voz que escuché sola en mi cocina. Les dije hoy que necesitan disculparse contigo. Una de verdad. Mamá lloró y dijo que no sabía que había hecho mal. Y le dije: mamá, le entregaste un trapeador y te reíste de ella, y ella no tuvo nada que decir a eso. No sé si te van a llamar. Solo quería que supieras que lo dije. Te amo.
MS y Feliz Navidad. Escuché esa nota de voz 3 veces. Luego me serví otra copa de vino y vi la segunda película. Han pasado 4 meses ya. Mi madre me llamó en enero. Una llamada de verdad, no un mensaje, no un buzón de voz. Una llamada que de verdad contesté al segundo timbrazo, porque algo sobre el momento se sintió diferente. Habló por un rato. La película. Han pasado 4 meses ya. Mi madre me llamó en enero. Una llamada de verdad, no un mensaje, no un buzón de voz. Una llamada que de verdad contesté al segundo timbrazo, porque algo sobre el momento se sintió diferente. Habló por un rato. Habló sobre cómo había crecido en una familia donde las mujeres hacían todo y nadie lo cuestionaba, y cómo nunca había pensado si eso estaba bien o mal, solo si se hacía. Habló sobre lo orgullosa que estaba de mí, y lo dijo de una manera que sonaba como si le hubiera costado algo sacarlo, como si las palabras se hubieran atorado en algún lugar en el camino hacia arriba. No se disculpó directamente. No está hecha para eso, pero dijo, debí haberte ayudado ese día. No sé por qué me reí. Lo he pensado todos los días desde entonces. Eso fue lo más cerca que iba a llegar. Le dije que apreciaba que hubiera llamado. Hablamos durante 40 minutos sobre nada en particular, mi trabajo, su jardín, un viaje que mi tía estaba planeando a Portugal. Cuando colgamos, me senté un minuto y traté de identificar qué sentía. No exactamente calidez, no exactamente perdón. Algo más como claridad, la manera en que se siente el aire después de que ha pasado una tormenta. Mi padre y yo no hemos hablado. Nos hemos mandado mensajes de texto 2 veces. Una vez cuando le mandé una alerta del clima sobre una tormenta cerca de su casa. Otra cuando me dijo que el carro necesitaba llantas nuevas. Mensajes normales, funcionales, entre 2 personas que ya no tienen idea de cómo estar en un cuarto juntos. No sé si algún día lo sabremos. Pienso en lo que dijo Víctor en esa llamada telefónica, a 4 cuadras de la casa de mis padres, con un corte en el pulgar y cloro en las manos, y toda mi familia esperando a que regresara y terminara lo que había empezado. Lo que sea que haya pasado en esa casa, no toca eso. Tenía razón. Nunca lo tocó. Lo único que cambió es que finalmente lo creo. El trapeador todavía está en su cocina, asumo, contra la misma pared donde lo dejé. Hay cosas que uno suelta y nunca vuelve a recoger. Eso no es rabia ni venganza, ni siquiera alivio. Es solo una decisión. El tipo que se toma una vez, en silencio, en una fría tarde de noviembre, en un carro estacionado a 4 cuadras de todo aquello por lo que pasé la vida tratando de ganarme la aprobación. Los invitados llegaron ese día a una carpa llena de comida que comieron sin saber quién la había hecho. El pastel de cumpleaños estaba bueno. Lo había hecho desde 0 a medianoche. Crema de almendra con frambuesas, porque Madison mencionó una vez de pasada que le gustaban esos sabores y yo lo había recordado. Sigo siendo esa persona, la que recuerda, la que planea, la que siempre aparece. Solo que ahora soy más cuidadosa sobre para quién aparezco.